Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Muchas gracias por estar en este nuevo video conmigo. Pues como podrán ver, pandilla, aquí a mi espalda tenemos una ofrenda porque, pues bueno, por lo menos aquí en México, no sé de qué otras partes nos estén viendo. Lo que es el día hoy 1 y mañana 2 de noviembre celebramos una fiesta muy tradicional mexicana, que es la visita de nuestros seres queridos que han fallecido a lo largo de la historia de cada familia. Entonces, pues primero que nada quería que vieran un poquito mi ofrenda. Toco un poquito este tema porque, pues siempre lo he dicho, ¿no? Las raíces mexicanas son de las más bonitas del mundo y lamentablemente se han ido perdiendo, pandilla. Se han ido perdiendo, ¿por qué razón? Pues por muchas cosas, ¿no? Ya sea creencias religiosas, no me voy a meter mucho a temas, ¿no? Pero pues muchas veces por religión, unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa, unos piensan que es bueno, otros piensan que es malo. Yo soy de los de la idea que piensa que una tradición tan bonita como esta no se tiene que perder, porque al final de cuentas no estás incitando a nada malo. No estás poniendo una ofrenda para que venga un demonio y se apodere de tu casa y la chingada, ¿no? Simplemente ni siquiera sabemos si eso existe o no. Pero lo que sí sabemos es que por medio de esto se le puede hacer a lo mejor un tributo a todas esas personas, a esos seres que hemos amado mucho y que hoy lamentablemente pues no están ya más con nosotros. Entonces una pequeña ofrendita, hacer un recordatorio de qué es lo que le gustaba. Pues les platico, el día 1 de noviembre pues se celebra, según es la llegada de nuestros difuntos menores, niños. Es a la vez un poco crudo decirlo, bueno, por lo menos ya cuando tienes hijos no es como que tan fácil el hecho de verlo como cuando éramos más jóvenes. Es el día en que nuestros niños difuntos, bueno, los que haya en cada familia, vienen a visitarnos. Pues es por eso que a lo mejor ven aquí un juguetito, un peluchito. Mi niña pues les quitó ahorita los juguetes. Pues es como que la tradición dice que sus almas vienen este día a visitarnos. Les tenemos que poner, pues, no sé, juguetitos, cosas de niños que ellos ahorita en vida, si tuvieran esa edad a la que perecieron, pues son con las que se estarían jugando, comiendo y demás. Y el día de mañana, que es día 2 de noviembre, no sé qué día estén viendo el video, si el 1 o el 2 de noviembre, pues es para los adultos, todas esas personas mayores que hemos perdido a lo largo del tiempo. Y pues aquí ya cambia un poquito la cosa, ¿no? En este caso, pues como pueden ver, pues ponernos una cervecita, un pan de muerto, leche, cigarros, no sé, lo que a sus difuntos les haya gustado muchísimo. Ahorita ratemos y nosotros por pozole, que es lo que les encantaba a mis abuelitos, el pozole, un buen pozolazo. Pero pues como el canal también es bueno, más bien no también, el canal se trata de mascotas, pues también hay que tocar este pequeñito espacio. Y digo, los invito, también los exhorto a que pues pongan aquí las fotos de sus mascotas que lamentablemente ya no están con nosotros, porque aunque no lo crean, se vuelven parte de nosotros. Y pues bien dicen, ¿no?, que nuestras mascotas en este tipo de leyendas son las que nos van a ayudar a cruzar hacia el otro lado. Pues qué mejor que también rendirles un tributo a esos seres tan fieles, tan leales, tan amorosos, y algunos no tanto, pero que a final de cuentas se vuelven parte de la familia que tenemos. Llámense perritos, gatitos. Yo no tengo ahorita la foto de ninguno, puesto que no he sufrido de bajas de míos como tal. Hace poquito falleció una perrita con la que conviví prácticamente toda mi vida, se llamaba Fiona. Mi pequeña era la perra perfecta. Lamentablemente, pues ya por edad falleció. En lo largo de mi vida han fallecido de mi familia 4 perros, que es Fabiruchis, que es Calcetín, que fue el primer perro que tuvimos, Fiona y Alfredo, o el Alfie como le llamamos. Son nuestras mascotas que han perecido, y pues que también, bueno, en las casas respectivas de mis familiares estoy pero segurísimo que les van a poner alguna ofrendita. Si bien es cierto, el Halloween, aquí hago un paréntesis, el Halloween es una fiesta gringa,
Es una fiesta que celebra no el 1 y el 2 de noviembre, sino el 31 de octubre, que se le llama Noche de Brujas. Y no niego, es muy divertido disfrazarse, salir a echar coto, y está padre que lo llevemos a cabo. Yo no estoy en contra de eso, es muy divertido porque hasta nosotros y nuestros hijos se divierten. Lo que no estoy de acuerdo es que ya lo hagan parte de su cultura. No está mal divertirse, no está mal disfrazarse, no está mal salir a pedir, ¿cómo se llama? O hacer una que otra travesurilla sana, pero no es parte de nosotros. Está bien llevarlo a cabo, pero a lo que hay que meterle producción es a esto, pandilla, que es con lo que crecimos, que es lo que nos dejaron nuestros antepasados, y créanme, es de las tradiciones más preciosas que pueda haber. Recortando aquí un poquito este rollo, ¿por qué hice ahorita un video, pandilla? Como se los acabo de comentar, pues el día 1 y 2 de noviembre es el día en que nuestros difuntos nos visitan. Pero ¿qué se creen? En este caso es todo lo contrario. Hice este video porque a mí, en vez de venirme a visitar un ser que ya no estuviera con nosotros, me vino a visitar un ser que todavía sigue vivo, que pedía ayuda, que estaba un poquito lastimado, y pues quiero que lo conozcan, pandillas, pero se los voy a presentar. Nombre todavía no tenemos, mi hija uno los bautiza, ya por lo regular quien les pone los nombres, pero a grandes rasgos primero hablo de él. Pues he estado leyendo, he estado investigando, es una especie de loro, pero pequeño. Su nombre es Agaporni. Llegó a mi casa, pero literalmente yo no sé nada de ellos. Me puse a leer y también me empecé a meter a grupos, a foros y demás, pero en los foros, les soy muy honesto, lo de Facebook, a diferencia de reptiles y camaleones, es muy poca la gente que te ayuda en ese aspecto. Fueron como 3-4 personas las que me ayudaron a lo mucho, se los agradezco muchísimo. Inclusive no sé si recuerdan, en un video anterior con el señor Andrés, él tiene uno de esos, solo que la especie es muy diferente a la mía, pero él tiene un Agaporni, vieron cómo se le montaba. Entonces me comenta que es una especie súper cariñosa, súper leal. Entonces pues eso me emocionó mucho más, ¿no? Yo le compré esta, pandilla. Esta es la que me recomendaron. ¿Y saben exactamente dónde la pudimos conseguir? Exactamente aquí, miren. Se llama Aves Vivanco. Ahorita vamos a ir a conocerlos. El pajarito me llegó el día jueves en la tarde noche. El viernes pues ya no pude hacer nada, pero el viernes me percaté de algo muy curioso, pandilla. Su pico lo tenía como, su pico lo tenía así. Haga de cuenta que estaba así. No podía dar como que la mordida así, así pareja, y estaba todo el tiempo así. Y perdónme que hable así, digo, para que más o menos imaginen al pobre pajarito. Aquí les dejo una foto. Pues el día sábado la llevé al mercado Morelos, que fue el día de ayer 31. Me dijeron que ahí hay una especialista, me lo recomendaron muchísimo, que es muy joven, que está estudiando veterinaria, es muy joven, pero que sabe muchísimo, literalmente, si sigue el negocio familiar, por llamarlo de alguna forma, y desde que está chiquita ha convivido con aves. Se llama Aves Vivanco. No sé si ustedes, alguien que ha ido al mercado Morelos los conoce. Pues me lo recomendaron mucho, porque empecé a subir en foros que si era normal que mi periquito tuviera el pico así. Y pues unos me dijeron que era normal, que porque estaba muy bebé, tiene 3 meses aproximadamente, me dijeron que porque estaba muy bebé, que es normal, pero que después se le iba a acomodar. Otros me dijeron que no era normal, pues para no hacerles larga, fui el día de ayer y pues me dijo que no es nada normal. ¿Qué es lo que pasaba? El periquito pues no sé cuánto tiempo estuvo en libertad. Cuando llegué pues lo revisó un poco la veterinaria y me dijo que en efecto que no es normal que tuviera el pico así. Entonces que le iban a hacer como un tipo de limado. Pero el día de ayer no llevaba sus utensilios para llevarlo a cabo. Me citó el día de hoy para que le hicieran el acomodo de su pico. Y pues aparte mostrarnos su local, decirnos dónde lo podemos encontrar, que ustedes vean de qué forma atienden a las aves, de qué forma mantienen a sus aves, qué es lo que podemos encontrar con Aves Vivanco, y sobre todo saber que sus aves van a estar en excelentes manos, o al menos eso espero yo.
Acompáñenme, pandilla, vamos a ver qué le pasa al querido Agapor. Ya estamos aquí con este chiquitín. Estamos esperando que la especialista venga con las cosas. Miren, está desinfectando todo el lugar en donde va a hacer las cosas del periquito. Valeria, pues mira, tengo 19 años. Ok. Y desde que nací tengo la experiencia de los 19 años. ¿Qué número de locales o cómo lo podemos buscar? 218. Morelos, a un lado prácticamente. ¿Qué es lo que te tenía el periquito y qué es lo que le vas a hacer? Es nada más un desgaste de pico. Pues hasta el momento se ve que está en buenas condiciones, no está como tal delgado. Ahorita nada más sí quiero checarle el peso en cuanto está para poder ver, ver si necesita como alguna otra cosa, pero pues ya hay un problema. Sin problema. ¿Y aquí en tu local qué podemos encontrar? Para la pandilla que quiera venir o que tenga periquitos y no sepa dónde recurrir, ¿qué podemos encontrar aquí en tu local? Pues aquí realmente pueden encontrar de todo tipo de accesorios especializados para aves, mascotas no, para aves también no convencionales como guacamayas, cacatúas, aves de canto que muchas veces muchas veces se compran o se adquieren este tipo de aves y pues desgraciadamente mueren en el cambio tal cual de alimentación, de cierto tipo de cosas. Entonces aquí puedes encontrar todo eso, desde alimentos, juguetes, perchas, jaulas, medicamentos también para aves. Okay. La puedes encontrar aquí también. A la pandilla que tenga en su casa un Agapor y no sepa qué es lo que necesita para que esté bien. Puede ser como este tipo de mordeditas súper pequeñas, o como palanquetas, que esos son igual muy recomendables para cuando empieces para que quieras que ellos te tomen confianza. Su alimentación sí que esté muy balanceada. Y la fruta y verdura entra dentro de su alimentación, su comedero y su bebedero. Hay veces que muchas personas dicen que le quieren meter el nido luego, se puede meter sin problema, aunque nada más sea uno. Pero si no está el nido, pues no ocurre nada, no pasa nada. Se los vuelvo a reiterar, aquí van a poder encontrar bebederos, comederos, juegos, nidos, porque se sienten son como nidos, alimento, inclusive hasta medicamento. Y alimento no solo para especies comunes, también comentó que para especies un poco ya más de exigencia, como son las guacamayas y alguna otra especie que tengan en casa. Solo recuerden ese tipo de animales con su legal procedencia, por favor. Me encanta la forma en cómo la agarras, como si fuera de cristal o algo así. Porque luego he visto unos que son bien carniceros. Muchas veces yo ocupo otro tipo de herramientas. Ajá. Pero en este caso, la verdad, las herramientas que ocupo son para ya especies demasiado grandes. Una guacamaya y una cacatúa, en donde sí se requiere de cierta herramienta un poco más sofisticada y más grande, como un esmeril pequeño. Ok. Pero en este caso pues no es tan necesario, o sea, no podrían, o sea, yo creo que la punta de las medidas está del tamaño de la cabeza de le cortas la cabeza literalmente, ¿verdad? Sí. Entonces sí también puede ser como algo bastante sencillo, pero sí hay que estar cuidando mucho pues de a qué partes nos estamos metiendo o qué zonas nos estamos metiendo, por decir en este caso de igual manera ya es cuestión de que poco a poco empiece el pico a recuperar su forma normal. De este lado también vamos a trabajar un poco. Okay. Pero vamos a tratar de alinearlo lo más posible. Perfecto.
Ya se rebajó de la parte de abajo. Y nada más nos faltaría de este lado. Nada más que igual ahorita va a ser por la costumbre de que ya también está como que de lado, pero poco a poco ya se va a ir empezando el solito. Ya de no ser así, como aproximadamente una semana, unos 10 días, ya si no es así, me avisas, ya le checamos otra vez sin problema. ¿Eso es como un tipo ungüento? Sí, es una pomada de hidratación. Mira, de todos modos igual aquí las patas le vamos a colocar. Ajá. No trae así como que tan exceso. No le veo ahorita la necesidad de cortarle, de rebajarle un poco más las uñitas. Ok, nada más la vas a hidratar un poco. Crema para pericos. Aquí les dejo nuevamente la foto. Vean cómo se le ve el pico y vean cómo se le veía antes. Creo que hasta él se siente ya un poquito más cómodo. Nada que ver a cómo estaba. Ya por lo menos va a poder agarrar su comidita. Ya se la acomodó ahí, miren, vean, ya se la acomodó. Ya nada más es cuestión de que él se acostumbre a tenerlo así. Porque vean, ahí está ahora sí, por fin, su pico enderezado. Solo es cuestión de que él se empiece a acoplar a tenerlo así. Y ahora vamos a ver cuánto pesa. 35 gramos. 35 gramos pesa este muñecote. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Le hace falta, le sobra? Le hace falta un poco. ¿Le hace falta? Aproximadamente cuánto tendrán que pesar para estar en un peso ideal. Entre como máximo 50 gramos. Máximo. O sea, ahí es como ya... En tope. Sí. Ya si no, ya después estaría sufriendo de obesidad. Sí. Ok. Perfecto. Pues literalmente esto sería todo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por el servicio. Nuevamente, vengan, pandilla, que van a poder encontrar todo, se los juro, a un precio súper accesible a comparación de otros lados, inclusive dentro de aquí del Morelos. Súper accesible, pandilla. Todo lo que necesiten para su mascota. Pues ¿cómo vieron, pandilla? ¿Les gustó o no les gustó cómo lo trató? Lo que nos explicó. Yo sé que muchos van a decir que estuvo mal, yo sé que muchos van a decir que estuvo bien, hay unos que no lo sé. Ella está estudiando, ella está a punto de recibirse como licenciada o veterinaria. Toda su vida ha estado con aves, sabe de lo que habla, sabe lo que hace. Miren, ahorita el pequeño amiguito me dijo que iba a ser normal, que a lo mejor pues obviamente le voló y no fue mucho, le limó un poquito de pico, pues a lo mejor iba a estar un poquito dolorido. Vieron que le acomodó, le puso un ungüento para que no se le infecte, no le lastime más. Me dijo que era normal que estuviera así por lo menos el día de hoy, para en lo que se aliviana, nada más que checara que comiera. Si no comía las semillas, que yo le diera algún otro tipo de fruta delgadita o blanda, como es pera, como es manzana y como es mandarina. En este caso yo le puse mandarina, yo le quité el gajito, únicamente es la parte de adentro lo que le coloqué ahí. Eso es lo que ahorita se le va a dar de comer. Cuando llegó estuvo muy activo porque es niño, sin problema estuvo activo, sí comió, también picó un poquito la verdura, inclusive le compré este bebedor. También estuve viendo a colegas youtubers que se especializan en aves, que recomiendan mucho no bebederos, sino este tipo de... Bueno, son bebederos, pero no para aves, sino para roedores, para que no se desperdicie tanta agua, porque estos tienden a tirarla toda y pues ellos estuvieran ahí picándole. Pues como vieron, le pude comprar ahí unos palitos. Ahorita voy a ver cómo va mejorando
mi niño. Y pues aparte de esto, pandilla, miren en lo que va a estar. Es como un tipo nido natural. Me dijo la veterinaria que rociándole agüita, obviamente las plantitas verdes se le van a caer, rociándole agüita lo podías mantener. Ellos lo hacen en su naturaleza, casi igual, pero aquí nada más se lo hicieron más estético. Pero me dijeron que estaba bien, que igual se podría acostumbrar. Yo lo quiero meter a mi cuarto porque la voy a liberar en mi cuarto, lo voy a acomodar en mi cuarto, yo les enseñaré cómo estará quedando. También compré una liana, esta es para que se cuelgue, aunque estoy dudando, si esta se la dejo al perico o se la pongo a la iguana o al camaleón, no lo sé. Sigo trabajando en a dónde se va a ir esto. Vamos a ver qué onda. Y pues relativamente creo que es todo. Bueno, la jaula me la hizo favor de regalármela mi amigo Carlitos. Carlitos, muchísimas gracias. Me dijeron que del tamaño estaba bien, puesto que es un animal que no va a estar todo el día en la jaula, únicamente para precisamente esto, que tome sus siestas. Y pues como ven, pandillas, fue rapidísimo el video, nada más quería que lo conocieran. Ayúdenme a ponerle nombre, se aceptan sugerencias. Y pues ya nada más estar pendiente, como dijo la veterinaria. Hay que ver que coma. Muy muy atenta. Espero que también les haya gustado el local de Aves Vivanco. Se los juro, vayan, conózcanlo, compren, porque es muy 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 accesible los precios que da. Entonces aquí le adapté un poquito, vuelvo a repetir. Obviamente la jaula va a mejorar. Voy a tener que comprar una más grande, por supuesto, para los que vienen. Pero por lo mientras, así está bien. Me comentaron. Pues espero sus comentarios, buenos o malos. Ayúdenme a que esté súper bien el nuevo inquilino. Yo creo que ya nada más metemos un pitón bola y se acabaron por el momento los huéspedes en mi casa. No es cierto, ¿cómo creen? Bueno, quién sabe. Sí quiero un pitón bola, no se los miento, pero primero hay que ver, primero lo primero. Y pues esperemos que este chiquitín pueda salir al 100 y que al rato lo vean en los videos ya más seguido conmigo, pero en mi hombro. Ojalá. Voy a seguir viendo videos para ver cómo adiestrarlo, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Y vuelvo a repetir, si saben de estos animales, ven que algo estoy haciendo mal o ven que algo me falta, por favor no olviden hacérmelo saber en la caja de comentarios o en algunas de mis redes sociales que están apareciendo justamente en estos momentos debajo del periquito. Pues no me queda más que agradecerles, pandilla, nuevamente todo el apoyo que me han dado. Muchas gracias. Pues suscríbanse si les gustó, ayúdenme a que este hermoso agaporni esté al 100. Y pues nos vemos en un próximo video. Felices fiestas, feliz Día de Muertos. Hoy y mañana, el día que me vean, que sus seres queridos, y lo digo en buena onda para no ofender a ninguno que tenga alguna otra creencia, que sus seres queridos les vengan a dar un fuerte abrazote. Y pues aparte de la ofrenda, pues la mejor ofrenda que podemos tener para ellos es llevarlo siempre aquí y aquí, pandilla. Entonces, yo soy Tren, pandilla, cuídense mucho, nos vemos muy prontísimo, porque ahí tengo unas sorpresas para ustedes en los próximos videos. Y no olviden que nada más este año, pandilla, no salgan a pedir calaverita, cuídense, cuidémonos, no volvamos otra vez al foco rojo, por favor. Sé que son niños, mis hijos están igual, créanmelo, ya parecen leoncitos enjaulados, pero vamos a cuidarnos, vamos a hacer que esto se vaya más rápido, porque créanme, lo voy a decir aquí, lo que más me va a doler cuando termine esta pandemia, muy aparte de todas las pérdidas, los trabajos, los desempleos, sí es feo eso, pero lo que más me va a doler, pandilla, ahorita me están demostrando que es lo más seguro que va a pasar, es que cuando en verdad ya haya terminado esto al 100, cuando hayan encontrado una cura y cuando ya podamos volver otra vez a nuestra vida normal, es que esto no nos haya enseñado nada y que volvamos a ser las mismas personas de antes. Es feo decirlo, pero lo bueno de esta pandemia, pandilla, es que tenía años que no veía tantos árboles,
años que no veía mariposas en los jardines, años que no veía flores de colores en los, ¿cómo se llama? En las jardineras. Se está viendo, es muy bonito, me encanta que mis hijos puedan verlos, ver la naturaleza, y pues los exhorto, ¿no? Al final de cuentas es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona, pero hagamos que esto sea mejor para todos, pandilla. Cuiden la naturaleza, por favor, aprendan de esto, vamos a hacer un poquito lo posible por cambiar. No estoy diciendo que se enclaustren, no estoy diciendo que ya no salgan, no estoy diciendo que ya no hagan las cosas, no, para nada, háganlas. Pero ya si saben que van a hacer algún mal, piénsenlo un poquito más. Por favor, pandilla, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye.